Bien, bonjour tout le monde, buenos días. Vamos a empezar esta primera sesión plenaria consagrada a la patología dual y tenemos un panel de expertos de gran renombre con una larga trayectoria profesional detrás de ellos que van a hablarnos de temas muy interesantes y sin perder más tiempo le voy a dar la palabra al doctor Néstor Sherman. Yo creo que el doctor Néstor Sherman no hace falta que lo presentemos. Es un profesional que ha intervenido ya muchísimas veces en Biarritz, pero para los poquísimos que todavía no lo conocen, diré simplemente que trabaja en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que es presidente de la Asociación Mundial de Patología Dual y que tiene pues, muchísimos años detrás en el campo de las adicciones. Néstor, cuando quieras. Merci beaucoup. Muchas gracias. Va a ser una sesión en español. En primer lugar, merci beaucoup les amis. Gracias a los organizadores, gracias Arcais, gracias Jean-Pierre por esta maravillosa invitación a estar en esta ciudad tan bonita. Creo que la tempestad ayuda a que estemos todos aquí dentro y no afuera en la playa. Dicho esto, mis agradecimientos, voy a hablar en los próximos minutos acerca de... no voy a traducirlo al español gambling porque creo que es una palabra que no tiene una traducción exacta y creo que es más claro que hablemos como gambling o gambling dual disorder, como nosotros nos gusta llamarlo, y acerca de las evidencias que hay cuando hacemos prevención en gambling. Bueno, mi disclosure, esta es la agenda de mi presentación. Voy a introducir un poquitín rápidamente el concepto de gambling dual disorder. Voy a hablar de las evidencias, de las diferentes evidencias en prevención, y las conclusiones. Desde el punto de vista evolutivo, el juego debe ser entendido como una actividad universal, como las drogas. Las drogas se han usado durante miles de años, el alcohol, los opiáceos, la cocaína, y es lo mismo con el juego. Es parte de la condición humana que el cerebro ha necesitado para tener un funcionamiento social. La mayor parte de la gente alrededor del mundo juega y solamente unas pequeñas personas, aquellas personas que son vulnerables, van a tener un problema de juego, un problema de gambling. En algunos casos, esta enfermedad es tan grave como otras enfermedades mentales graves. La conducta de juego no debe ser clasificada como adictiva, porque no depende del tipo de juego, de la frecuencia de juego, de la cantidad de juego, sino que está basada en esa vulnerabilidad. Tenemos que observarlo desde una perspectiva dimensional. El juego normal, en el otro extremo de la escala, la adicción al juego, y entre medias una variabilidad de que hay gente que tiene problemas, pero que no afecta a todas las áreas individuales. Venimos oyendo desde hace muchos años, nos pasó igual con las drogas en los años 80 del siglo pasado, que el problema de gambling es un problema conductual, ignorando que es una enfermedad mental. Así venimos oyendo que es vicio, en español se dice ludópatas, no sé cuál es la traducción en francés, si hay alguna equivalente, es una palabra horrorosa, llena de estigma y discriminación. Se habla de gente que es débil de carácter y queda atrapada por el juego, o pasar mucho tiempo jugando va a producir cambios neuroplásticos en el cerebro que van a producir un gambling disorder. Esto son todas las comentarios que oímos en orden de ignorar que estamos hablando de una enfermedad mental y por lo tanto de una enfermedad del cerebro humano. La perspectiva de la patología dual nos dice que la aceptación social y el medio ambiente acerca a las personas al juego, pero son factores individuales, o sea, genéticos, neurobiológicos, rasgos de personalidad, los que determinan ser vulnerable o ser resiliente a tener una enfermedad mental y en este caso a sufrir gambling disorder. De acuerdo a la comunidad científica, las funciones mentales se basan en el cerebro, las emociones, la cognición y la conducta.
Por lo tanto, las disfunciones del cerebro van a producir también alteraciones en el funcionamiento mental, disfunciones que nosotros llamamos trastornos. La neurociencia nos indica que la adicción involucra una serie de procesos cerebrales interconectados y que no es posible que estos problemas cerebrales vayan a dar lugar a una sola expresión sintomática, o sea, por ejemplo, el uso incontrolable del juego. Nosotros, desde el punto de vista de la investigación, estos son estudios animales, se diferencian usar drogas, o en este caso usar juego, o buscar el juego. La investigación encuentra que estos taking drugs, seeking drugs, o jugar o buscar juego, están interconectados, pero lo definitivo es buscar el juego. Hay una palabra en el campo de gambling que se llama chasing, que probablemente podríamos asimilar al tema de buscar el juego. Hace muchos años se publicó este artículo para dar soporte al modelo de enfermedad cerebral de la adicción. Uno de los aspectos fundamentales de este artículo es que solamente una minoría, una ínfima minoría de las personas expuestas a drogas o a juego va a desarrollar una adicción. Por lo tanto, tenemos que movernos del paradigma clásico. La adicción depende de la frecuente exposición al juego a un nuevo paradigma basado en la vulnerabilidad individual. No es adicto al juego quien quiere, sino quien tiene esa vulnerabilidad. Los factores que determinan el riesgo para los trastornos psiquiátricos, incluyendo los trastornos adictivos, como es lógico, empiezan muy pronto en la vida. Muy pronto el cerebro tiene cambios estructurales y organizados genéticamente, por supuesto, que van a existir mucho antes de que aparezcan o no aparezcan los síntomas del juego. Por lo tanto, tenemos factores neurobiológicos y factores neuroambientales. Ambos predisponen a las personas a tener trastornos mentales. Cuando las personas tienen trastornos mentales, si usan drogas o gambling, van a desarrollar lo que llamamos la patología dual o gambling dual disorders. De acuerdo a los estudios epidemiológicos, una ínfima minoría de la población general, 0.4%, va a tener gambling disorder. En estudios epidemiológicos hechos en Estados Unidos, nos indican que el 96.3% de las personas que tienen gambling van a tener otro trastorno mental. Y esto sin considerar en este estudio los trastornos psicóticos o los rasgos de personalidad. Un dato más, la prevalencia en las unidades de inpatient, unidades de psiquiatría, casi el 7% tienen también gambling disorder, aunque hayan ingresado por psicosis o por lo que fuera. Eso nos ha llevado a nosotros a intentar acuñar este nuevo término de gambling dual disorder. No es por narcisismo de acuñar un término nuevo, sino porque llamar la atención a los clínicos de que deben pensar siempre, cuando ven un paciente con gambling, en qué más tiene, qué otro trastorno mental tiene. Hemos introducido hace unos años el concepto de psiquiatría de precisión en el campo de la patología dual. Esto no es nuevo. Hace muchos años que Hipócrates ya nos hablaba de que lo más importante es el tipo de persona que tiene una enfermedad y no la enfermedad que una persona tiene. Sabemos que cada droga hace un efecto distinto en el cerebro. Las anfetaminas mejoran, por ejemplo, a las personas con TDAH o a los niños con TDAH y tienen un efecto distinto en otras personas. El juego también tiene un efecto de recompensa en personas vulnerables que es muy distinto, muy diferente a las otras personas y que hace que éstas desarrollen un problema compulsivo. Sabemos que hay diferencias sexuales. Por ejemplo, la genética nos indica que es predominantemente en los varones los factores genéticos son determinantes para tener un trastorno por juego, mientras que en las mujeres los factores medioambientales también juegan una perspectiva. Desde el punto de vista de la psiquiatría de precisión, tenemos tres puntos que tener en cuenta. Tener una clasificación transdiagnóstica, o sea, no solamente quedarnos con el fenotipo, en este caso sería gambling disorder, sino buscar los endofenotipos o biotipos, por ejemplo, si tienen una elevada impulsividad, si tienen un TDAH, qué otros trastornos tienen. Esto nos lleva a un tratamiento personalizado y esto también tenemos que hacerlo extensivo a la prevención. Tenemos que tener prevención basadas en evidencias. En medicina, nuestra comprensión viene de las evidencias. Está
la prevención en gambling basada en evidencias? En realidad no está claro. No está bien establecido que las estrategias para reducir el gambling estén basadas en evidencias científicas. En general se habla muchas veces de prevención basada no en evidencias, campañas demonizando gambling, por ejemplo, como el Ejército de Salvación lo hace con el alcohol, o decir no, o ofrecer a la gente hace falta más campos de fútbol, más ofertas para los jóvenes para prevenir el gambling, o propuestas prohibicionistas. Evidentemente esto no es así. Los tipos de prevención hay muchas clasificaciones. He seleccionado estas tres en un artículo que esperamos publicar muy pronto sobre prevención primordial, primaria, secundaria y terciaria. La prevención primordial está dirigida a la población general, la prevención primaria a las personas en riesgo, la prevención secundaria a las personas en tratamiento o ya con problemas y la prevención terciaria a la recuperación. Bueno, no voy a extenderme en esto. ¿Quiénes son las personas de riesgo? Por ejemplo, los niños y adolescentes con alta impulsividad deben ser identificados. La población que ha sido diagnosticada ya infantil con ADHD o jóvenes que tengan una alta densidad de trastornos mentales en su familia nuclear, que tengan personas con ADHD, con trastorno bipolar, otros trastornos psicóticos, o jóvenes con problemas conductuales, con elevada impulsividad, o incluso, hay que tenerlo en cuenta, también jóvenes o personas con rasgos psicopáticos de personalidad. Los adolescentes son en general más vulnerables, porque sabemos que tienen un cerebro más inmaduro. La población adolescente debe ser protegida. Pero sabemos que la prevención universal en programas dirigidos a adolescentes ha fracasado para prevenir el desarrollo de conductas de juego. Los pacientes deberían ser educados acerca de sus propios riesgos propios y familiares, riesgos personales. La educación en la familia, en los padres, debe ser importante porque tiene un profundo efecto en la conducta de los adolescentes. Los pacientes, las familias deben ser educadas acerca de sus propios riesgos. ¿Es la disponibilidad de gambling impacta en que haya más gambling? Si tenemos más salones de juego en Biarritz, ¿habrá más jugadores en Biarritz? Es lo mismo que decimos si hubiera más bares, tendría que haber más alcohólicos. En realidad, las evidencias dicen que esto no es así. Sí, la disponibilidad de salas de juego es un factor importante en la continuación y en la recaída para las personas que sufren de gambling disorder. Bueno, se han revisado evidencias en este estudio reciente, focalizando en diferentes áreas, por ejemplo, reducir la demanda, o reducir la oferta, reducir la demanda, reducir el riesgo o reducir los daños. En realidad, las estrategias que se han revisado no son consistentes y no revelan que estemos actuando adecuadamente. En esta revisión sistemática de harm reduction en personas que juegan online, tampoco hacen falta estudios rigurosos porque no nos dan resultados correctos. Sabemos por estudios epidemiológicos que 1 de cada 10 personas que tiene un gambling problem, un gambling disorder, va a buscar ayuda profesional o en grupos de autoayuda. Nos resulta muy difícil en nuestros estudios reclutar pacientes con gambling disorder. En nuestro hospital, en el Marañón, hemos desarrollado un programa que va directamente a la población general para intentar identificar personas con problemas de juego. Sabemos que los factores genéticos juegan un papel importante, el Polygenic Risk Score, el riesgo poligenético elevado, que es un factor cuantitativo. Hay personas muy vulnerables, personas poco vulnerables o medianamente vulnerables. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Se han desarrollado ya en la prevención secundaria propuestas de control de juego para personas que sufren leve trastorno de juego, limitar el tiempo, la cantidad de dinero, recomendaciones, pero los resultados son para personas que son muy leves. También hay aplicaciones, apps para un control del gambling. Esto también para personas muy leves o para aquellas personas que rechazan entrar en tratamiento. Todas las evidencias indican que debemos tener un tratamiento integrado para tratar la patología dual, no solamente el trastorno por juego.
El diagnóstico debe identificar los otros síntomas que acompañan al Gambling Dual Disorder. Debe ser un diagnóstico dimensional, leve, moderado, problema o muy grave. Y el tratamiento debe ser siempre biológico, psicológico y social, cosa que no ocurre hasta ahora, pero en ese orden. Lo biológico es lo primero, seguido de lo psicológico y lo social, que es importantísimo, pero en ese orden. Y los tratamientos deben enfocarse no solamente a las categorías diagnósticas, sino, por ejemplo, a la impulsividad, que es muy relevante en los pacientes que tienen gambling disorder. Bueno, sabemos que los pacientes son muy heterogéneos, como en cualquier trastorno mental. Una vez que identificamos el fenotipo, que es gambling disorder, debemos, ya lo dije antes, buscar los biotipos, endofenotipos, por ejemplo, la impulsividad, que es fundamental y es muy importante. Hay estudios que indican que ya hay marcadores genéticos para hacer un seguimiento acerca del resultado del tratamiento. Este es un estudio de Australia. Es muy importante del concepto que estamos hablando de la psiquiatría de precisión, por ejemplo, saber que la CBT, la terapia cognitivo-conductual estándar, no funciona en nuestros pacientes con gambling disorder. A veces es aversiva, los pacientes se aburren y a veces incrementan el riesgo y las recaídas y el abandono. Desde el punto de vista neurobiológico, sabemos que el aburrimiento provoca una respuesta de estrés con elevamiento de cortisol y que actúa como un potente estresor y puede producir efectos contrarios a los buscados. Cuidado con tener respuestas estándar a nuestros pacientes. Pasa igual con el tratamiento farmacológico. Sabemos que cuando damos tratamientos farmacológicos off-label, como cuando usamos naltrexona o namelfeno, sabemos que las personas, no todo el mundo responde igual, pero sí hay datos que las personas más impulsivas van a responder mejor y más a los tratamientos farmacológicos. Bueno, ya voy terminando. La prevención terciaria nos indica que 2 décadas después del diagnóstico, generalmente el gambling disorder evoluciona a la remisión. Los problemas de gambling, o sea, no mucho, generalmente hay remisión mucho más pronto, a veces en 1 año. Pero sabemos también que estas personas con problemas van a tener recaídas a lo largo del tiempo. Los estudios indican que las recaídas son muy elevadas. Algunas reflexiones: ser un gambler, ser una persona que es jugador patológico, es una condición que nunca se resuelve, que nunca se cura. Debemos de orientar a nuestros pacientes en tratamiento, en la recuperación, a orientar su impulsividad, por ejemplo, en elegir trabajos o actividades que tengan en cuenta sus actividades, su condición sus rasgos de personalidad impulsivo. Bueno, sabemos que hasta ahora esto no se tiene en cuenta, que los programas de prevención no tienen en cuenta las evidencias científicas. Seguimos hablando muchas veces con aspectos comunes, generales a todo, y ya sabemos que esto no funciona así. Esta es la última, creo. La patología dual es desde el paradigma basado en la neurociencia y la psiquiatría de precisión, nos determina a tratar las personas antes que el gambling disorder. Tenemos que tratar la persona, ver qué biotipos, qué endofenotipos existen. Bueno, creo que esto es lo fundamental y creo que las nuevas herramientas tecnológicas como AI probablemente harán posible avanzar mucho más rápido lo que hemos hecho hasta ahora. Desde la WDD, de la World Association Dual Disorders, estamos organizando nuestro próximo congreso anual, que será en Shanghai, en China, en el junio del año que viene. Nos gustaría veros a todos ahí. Muchas gracias. Gracias, Néstor, por tu excelente presentación y por no solamente respetar el tiempo, sino acordarnos 3 minutos más que podremos aprovechar luego por la discusión. Y paso la palabra al doctor Ignacio Basurte Villamor, que tiene muchos años detrás en la experiencia de las adicciones y que es responsable de una de las clínicas más importantes de España, que es la Clínica López Ibor de Madrid, que nos va a hablar sobre el trastorno del uso del tabaco y patología dual. Ignacio.
Disculpa que me baje un poquito esto, que es una cuestión de talla. No sé si se me escucha bien. Sí, bien, gracias. Pues, pues buenos días a todos. Muchas gracias a toda la organización, que de verdad es que nos hemos sentido muy, muy acompañados, muy arropados. Jean-Pierre, muchas gracias por la parte. Y vamos a hablar hoy de tabaco, porque dentro de las líneas que trabajamos más, como sabéis, Néstor, Carlos, Pablo, trabajamos todos juntos, ¿no?, en el tema de la patología dual, y formamos parte tanto de la Sociedad Española de Patología Dual como de la Fundación de Patología Dual, y hay determinados nichos que no tocamos o que no solemos tocar o que no se suelen tocar muy habitualmente en la práctica habitual. Y como es el tema del juego, que hoy ha hablado el doctor Sherman, y bueno, otro aspecto que a lo mejor sí que se ha afrontado más en otros países, ¿no?, como en Estados Unidos, a mediados de la segunda década del siglo XXI. Aquí en España, pues vimos que era un aspecto todavía huérfano, ¿no? Y que no tenía un abordaje adecuado. Y entonces nos surgió la cuestión de que efectivamente el tabaco, tal y como se está planteando en España, pues es una adicción que está totalmente ignorada, ¿no? El doctor Sherman ha hablado ya de si el tabaco es una cuestión de vicio, bueno, pero referente al juego. Yo voy a repetirme un poco en esto, ¿no? Pero lo que sí que tenemos claro es que el tabaco es la patología dual más frecuente, la más ignorada por los profesionales y sobre todo la que sistémicamente o estructuralmente nunca se aborda de una manera integral dentro de los planes de tratamiento. Yo no sé la experiencia que tendréis en Francia, pero nosotros, y luego presentaré los resultados de un estudio epidemiológico que realizamos, y bueno, pues efectivamente el tabaco, aparte de humo, lo que sí que muestra es un poco de que no estamos ni viéndolo ni diagnosticándolo y sobre todo no tratándolo, con lo cual sí que hay un sesgo muy negativo en cuanto al abordaje de esta problemática de patología dual, que evidentemente está generando un grave problema de salud. Bueno, pues ha hablado ya el doctor Sherman, ¿no?, de este trabajo de la doctora Volko y su equipo, en el cual pues ya presentaban cómo también el tabaco pues no es una cuestión de vicio, sino que es una enfermedad cerebral, ¿no? Hay distintas visiones o distintas formas, ¿no? Nosotros podemos mirar el tabaco como habitualmente se está todavía viviendo en España, en el cual, desde una visión tradicional, en la cual al final pues las personas que sufren este tipo de trastorno, pues, es por una cuestión de que no decide dejar de fumar, que si no quiere dejarlo es porque no quiere, y una cuestión pues que en el resto de las sustancias a lo mejor hay un poquito más de mentalización, pero sin embargo, desde el punto de vista tradicional, pues incluso los clínicos pues no lo afrontamos de una manera adecuada, ¿no? Lo consideramos como una conducta voluntaria y que finalmente no requiere un tratamiento porque tiene como otras cuestiones más importantes, ¿no? Visto desde una perspectiva clínica, hoy sí que podríamos y tenemos suficiente base neurobiológica y tenemos bastante base genética pues para ver que efectivamente el problema de consumo pues no depende de la persona en sí, sino de una vulnerabilidad individual que le va a hacer o le va a predisponer a todas estas cuestiones, ¿no? Y es así que en la clasificación internacional de enfermedades, tanto en la DSM-5-TR como en la CIE-11, pues encontramos que efectivamente tiene sus propios criterios, igual que, bueno, pues igual que los opiáceos, igual que toda la que sea medicación o estimulante y también pues otras, ¿no?, como el alcohol y demás, ¿no? Y sin embargo, pues cuando hacemos revisiones de historias clínicas, vemos que
esos datos de consumo se suelen recoger y, sin embargo, el tema del tabaco pues sigue sin aparecer en las historias clínicas, ¿no? Y bueno, tiene sus propios criterios diagnósticos que son muy similares al del resto de las sustancias. También tiene un grado dimensional de gravedad y estas características pues son muy similares al resto de las sustancias, con lo cual es una sustancia adictiva y que sigue clasificándose, pero sin embargo sigue sin diagnosticar. Y bueno, no hay que hablar del impacto, ¿no? Pero que tiene el tabaco, pero sí que ver, ¿no? Cómo el tabaco, si fuera un virus, pues realmente sería una pandemia perpetua, ¿no? Genera más de 8 millones de muertes anuales. Son 1 de cada 5 muertes son por causas evitables secundarias al consumo de tabaco, y además el 80% de los fumadores viven en ingresos, o sea, en países de ingresos bajos o medios, ¿no? Con lo cual también hay una vulnerabilidad social importante, y mata mucho más que el resto de las sustancias, ¿no? Mata mucho más que el alcohol, que otras drogas ilegales y que accidentes o suicidios, ¿no? Y sin embargo, pues nosotros seguimos, ¿no? O sea, vemos como la esperanza de vida pues se acorta y aumenta bastante el riesgo, ¿no? Además, no solamente eso, sino que el 50% de todos los cigarrillos que se consumen en el mundo es por población con trastornos de salud mental. Esto quiere decir que aproximadamente un 20% de la población, que son las personas estimadas que realizan consumo de tabaco, perdón, que tienen un trastorno mental, pues efectivamente consumen el 50% de todo el tabaco mundial, ¿no? Y esto se asocia siempre pues, a trastornos mentales graves que efectivamente pues, generan esa problemática, ¿no? Además, vemos cómo acorta hasta 25 años la esperanza de vida de las personas con trastorno mental y bueno, pues efectivamente vemos como incluso dentro de poblaciones con personas de trastornos mentales, pues los no fumadores pues tienen menos esperanza de vida, pero hay una diferencia abismal con los fumadores de más de 25 años. A ver, ahora. Bueno, pues entonces nada, esto es un poco pues para sensibilizar, ¿no? Sobre la situación y contextualizar la problemática que realmente dentro del ámbito de la salud mental y de las adicciones pues estamos ignorando, y esto pues desde nuestra perspectiva es una negligencia sistémica, ¿no? Y estructural que queremos abordar tanto desde la Fundación como de la Sociedad Española de Patología Dual, ¿no? En fin, ¿por qué? Pues porque vemos como otras especialidades se han apropiado de la situación, tanto los cardiólogos como los neumólogos, como los oncólogos, y sin embargo, sabiendo que es una adicción, nosotros no estamos abordando esta problemática, ¿no? Entonces, es muy importante porque entre un 10 y un 20% de la población con trastornos mentales graves pues no reciben ni información ni tratamiento. Y esto es una vulneración que al final es por no verlo como un trastorno en sí, y sí que cumple todos los criterios de un trastorno adictivo o de neurodesarrollo, ¿no? Pero bueno, no me voy a alargar mucho esto porque vamos a profundizar un poco más en el estudio que hemos hecho en España y plantearos un poco los resultados que tenemos y cómo deberíamos hacer un abordaje y tenerlo integrado dentro de la problemática que tenemos actualmente del abordaje integral de la patología dual. Entonces, ¿qué es lo que vimos en el estudio epidemiológico? Pues es un estudio que realizamos en España, en 8 centros a nivel nacional, y reclutamos a 180 pacientes en distintas unidades asistenciales, ya sean de ambulatorio, de hospital de día o internamiento, ¿no? O hospitalización, perdón. Entonces lo que vimos es que bueno, los diagnósticos más frecuentes efectivamente eran los del trastorno de espectro psicótico, trastornos afectivos, trastornos de personalidad y trastornos por uso de sustancias. Veíamos que al final el 76% de las personas tenían
un consumo activo de tabaco y un 71% sí que cumplía diagnóstico por DSM-5 de trastorno por uso de tabaco. Esto sí que descartamos a un 5% que efectivamente consumía tabaco, pero no cumplía los criterios diagnósticos. Entonces, bueno, esto nos hace señalar un poco la importancia y relevancia, ¿no? Teniendo en cuenta que en población general pues tenemos a un 20, un 25% de la población que fuma, con lo cual prácticamente es 3 veces o más la población con trastornos mentales que consume. Cuando hablábamos de gravedad, veíamos que efectivamente, pues es que más del 50% cumplía criterios de diagnóstico de trastorno por uso de tabaco y no solamente eso, sino que además presentaba un trastorno moderado o grave. Con lo cual, no solamente vemos que son personas vulnerables en cuanto a mayor prevalencia, sino que encima son las personas con mayor gravedad. Esto va ligado al número de consumo de cigarrillos y a la frecuencia craving y dependencia, ¿de acuerdo? Y cuando veíamos en espacios terapéuticos, pues veíamos cómo la gravedad además y la prevalencia era muchísimo mayor en población de hospitalización y hospital de día frente al régimen ambulatorio. Y luego vimos una asociación bastante fuerte con el resto de consumo de sustancias. Esto quiere decir que finalmente, cuando nosotros abordamos o nos viene una persona por un problema de consumo, muchas veces no tenemos en cuenta que los circuitos funcionales y los circuitos de refuerzo pues van a ser los mismos, ¿no?, que el resto de sustancias, y esto va a hacer que efectivamente pues tengamos muchísima más policonsumo con el tabaco, ¿no? Y esto va a ser una cosa bidireccional y que bueno, siempre vemos muy asociado, pero nunca abordamos realmente de manera integral el tema del consumo porque el tabaco seguimos ignorándolo. Y esto es una realidad a la hora de ver cuántos de estas personas habían recibido un tratamiento farmacológico para la cesación, disminución o abandono del tabaco. Y veíamos que más del 70% no habían hecho nunca un tratamiento, y los tratamientos que se habían implementado iban siempre un poco con agonistas con tratamiento sustitutivo con nicotina, y seguido de vareniclina u bupropión, y ya por último pues la citosina, ¿no?, la citisina, ¿no? Bien, y desde luego esta sería la sala de abordaje psicoterapéutico del tema del problema de tabaco, y vemos que es prácticamente inexistente o no hay nadie, ¿no? Y esto es una realidad. O sea, no sé si en los centros de vuestros trabajos se aborda de manera integral también esta problemática del tabaco, aparte del resto de sustancias, pero lo que nosotros sí que percibimos y objetivamos es que la intervención psicológica era casi nula y específica para el tema del tabaco, y esto, pues finalmente, como veremos, pues conllevará a un mayor número de abandono o recaídas, ¿no? Entonces, bueno, está clarísimo, ¿no?, que hay aspectos clínicos que también medimos o dimensionales, como era la impulsividad y el deterioro funcional, y vimos cómo efectivamente el tabaco no solo fuma, sino que deteriora e interfiere y desregula a las personas, con lo cual va a provocar este deterioro funcional a lo largo de la vida. Cuando hicimos el modelo multivariado, vimos que había un perfil muy característico, que era el hombre con mayor impulsividad y con un policonsumo activo que efectivamente pues hacía un factor de riesgo importante para el tema de continuar con el consumo. Y así, esta es la foto que finalmente resume un poco todo lo que hicimos, que es el tema de la alta prevalencia que tenemos del trastorno por uso de tabaco, esa gravedad clínica importantísima, con ese perfil clínico específico de varón impulsivo y con consumo asociado,
y ese infratratamiento y ese trastorno por uso de tabaco, finalmente podemos concluir como que está invisibilizado, ¿no? Bueno, cuando vemos la cuestión neurobiológica, pues vemos que hay determinados cromosomas y determinados polimorfismos que son importantísimos, ¿no?, a la hora de esto. Y sí que es verdad que vemos que hay una heredabilidad altísima, entre el 40 y el 70% del tema del consumo de tabaco. También tendremos que tener en cuenta, dentro de ese marco de la psiquiatría de precisión, pues no solamente el tema neurobiológico, sino también el tema genético, porque a la hora de hacer el abordaje o los tratamientos combinados, también tendremos que ver cómo ese citocromo, el CYP2A6, pues con todas las pinas y demás, pues nos va a hacer, ¿no? Si lo vemos por el tema de la patología dual, vemos que las prevalencias se mantienen altísimas, tanto en la esquizofrenia como en el trastorno depresivo mayor, como el trastorno bipolar, el TDAH, ¿no? El TDAH sí que identifica a ese perfil de hombre varón, impulsivo y con mayor riesgo o vulnerabilidad de consumo de sustancias asociado, que es un poco el target que nosotros tenemos que dirigirnos, ¿no? Nos tenemos que preguntar, ¿fuman porque están enfermos o están enfermos porque fuman? Y aquí lo que vemos es que hay una disfunción compartida y también hay un alivio sintomático inicial que ellos consideran o sienten, pero las pruebas son determinantes, ¿no? Al final, la cesión del tabaco o la reducción del mismo pues ayuda también a medio plazo pues por determinados mecanismos funcionales e incluso de adherencia y continuidad del tratamiento farmacológico, con lo cual es importantísimo, ¿no?, saber que ambos mecanismos coexisten y hay que tenerlos en cuenta a la hora del desarrollo, ¿no? No vamos a hablar de trastornos de personalidad, pero evidentemente también la alta impulsividad y esa desregulación emocional pues va a ser un factor determinante en el desarrollo de la adicción, ¿no? Esto es una tabla resumen un poco en el que vemos las altas prevalencias estimadas de trastorno por uso de tabaco en los distintos trastornos mentales respecto a la población general, que se estima entre un 18 y un 25%, ¿no? Tenemos que desmontar todos estos mitos, ¿no?, de que no quieren dejarlo, de que no están preparados, de que finalmente empeora la salud mental. Y hoy tenemos ya suficiente evidencia para que planteemos que estas personas con un trastorno mental grave pues van a tener una alta prevalencia. Actualmente hay varios tratamientos farmacológicos que nos permiten hacer un abordaje eficaz y seguro. Tenemos la vareniclina, tenemos el bupropion, tenemos la citisina, tenemos los tratamientos sustitutivos. Son fármacos que van a ser seguros. Ya en estas muestras de personas que han usado tipos de tratamiento, pues vemos cómo además son de seguros, son eficaces en pacientes psiquiátricos, ¿no? Está en el ensayo Eagles o también casos más resistentes. Tenemos la estimulación magnética transcraneal profunda que nos permite, de alguna manera, hacer un abordaje integral dentro de la patología dual, que es un poco nuestro lema o nuestra ideario, ¿no? Aparte, tenemos que tener siempre en cuenta que dejar de fumar no siempre significa dejar la nicotina. Y esto dentro de la patología dual y dentro de los abordajes de distintos problemas adictivos ha sido una norma que también vamos defendiendo, ¿no? Y, por ejemplo, el uso de cigarrillos electrónicos, del snus y nicotina, sí que hay evidencia, ¿no?, en distintos países donde ya se ha aprobado y que finalmente pues, pues pues vemos cómo la disminución ha sido importantísima y no solamente la disminución, sino que también nos ha ayudado y tendremos que ver a medio y largo plazo si los problemas de salud física o somática pues también disminuyen por el impacto que puedan tener, ¿no? Entonces sí que hablamos de reducción de daños versus abstinencia total. Hay que dejar de ser tan dicotómicos en esta cuestión y a lo mejor hay que hacer un planteamiento con las personas con trastorno mental grave que sea diferente al abordaje de población general
Y en ese sentido hablamos de reducción, hablamos de ir sustituyendo el tabaco por agonistas o fármacos nicotínicos directos, hablamos de estabilización clínica y hablamos finalmente de abstinencia en un último proceso. Siempre hay que personalizar el tratamiento y esto, pues teniendo un poco ese índice metabólico también que se hace mediante una determinación y después, dependiendo un poco también de la patología dual, pues orientar el tratamiento porque vamos a ver, ¿no? O sea, vemos cómo la gente que es metabolizada rápida del citocromo, pues nos ayudaría mucho tratamientos más con vareniclina que no con tratamiento sustitutivo. Nosotros al final ya perfilamos también un tratamiento combinado en el cual utilicemos y estamos ahora validando un poco pues para ver esa eficacia en personas con trastorno mental grave que sabemos que tienen muchísimas más dificultades para el abandono o cesión o disminución del tratamiento del tabaco y combinar, pues parece que va siendo un poco la cuestión o lo que marca la evidencia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir haciendo, este sería un poco el algoritmo que nos planteamos, ¿no? Sobre todo hacer un buen cribado y diagnóstico, que esto no lo hacemos por ahora, hacer una clasificación y personalización teniendo en cuenta todas estas características individuales, aparte hacer una intervención psicosocial que nos permita esa continuidad de cesión o disminución. Y ya para concluir, pues hay 5 verdades incómodas que tenemos que asumir respecto al tema del tabaco. Primero, asumirlo como un trastorno mental. Mucha gente todavía, y sobre todo en el ámbito clínico de España, pues no lo considera. También tener en cuenta que la psiquiatría lo ha obviado y lo han cogido pues, neumólogos, oncólogos, cardiólogos, pero nosotros, siendo un problema de salud mental, no lo estamos abordando y sabiendo que tenemos evidencia suficiente de tratamientos que son útiles, pues el no tratar efectivamente nos está haciendo que discriminemos a nuestros pacientes y a las personas que tienen un problema de patología dual y que finalmente hagan que no se esté abordando un problema que sin duda es la patología dual más frecuente dentro de nuestro contexto. Pues nada más. Muchas gracias. Gracias, doctor Basurte, por abordar esta patología no solamente ignorada, sino bastante banalizada. Y ahora le paso la palabra a Arcaiz, a Areche, el cual tengo el placer de copresidir esta sesión. Gracias, Medi. Ahora, bueno, hemos hablado de gambling, hemos hablado de tabaco y ahora nos vamos a ir a un campo que mucha gente conoce aquí porque fue en su día con el SIDA y la hepatitis el núcleo y el origen de estas jornadas THS, que se llamaban en su día en los años 90 y ahora que llamamos ATHS, o sea, son los opiáceos. Y para ello, para empezar, vamos a darle la bienvenida a Pablo Vega, que es el vicepresidente actual de la Sociedad Española de Patología Dual y que es el director del Centro de Acciones Tetuán de Madrid y que nos va a hablar del sistema opioide endógeno, relevancia y tratamiento. Pablo, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, darle lo primero las gracias a todos ustedes por estar aquí, gracias al comité organizador por haberme invitado. Bueno, yo como médico que trabaja en un centro de adicciones, pues evidentemente ya hace más de 30 años empezamos a tratar principalmente al trastorno por uso de opioides y hoy quiero hacerlo una presentación visto desde la patología dual. Esta es mi declaración de intereses, esto es de lo que vamos a hablar. Evidentemente empezaremos por el tema epidemiológico del trastorno por uso de opioides en la patología dual, pero tenemos que tener en cuenta cuál es la situación actual del consumo de opiáceos a nivel europeo. Este es un informe
informe de drogas a nivel europeo, en el cual dice que actualmente el 0,3% de la población adulta usó opiáceos en el 2022. Este dato es exactamente igual ahora que hace 20 o 30 años. Eso supone que aproximadamente en Europa 860.000 personas consumen opiáceos. Supone 63.000 casos que representan el 25% de las nuevas incorporaciones al tratamiento en los centros de adicciones. Dato curioso es que desde que empiezan a consumir los pacientes heroína hasta que acuden por primera vez a un centro de tratamiento pasan 14 años. Y saber también que los opioides estuvieron presentes en el 74% de las muertes por sobredosis acompañado de otras sustancias. Desde el punto de vista de la patología dual, los estudios más recientes, de Rolovac, con más de 15.000 pacientes en la República Checa y en Noruega, en el periodo que ahí indica, habla de una alta prevalencia de patología dual, menor en la República Checa, pero hablamos de un 60, casi un 60%, por un 80% en Noruega, siendo los trastornos más frecuentes ansiedad, trastorno de la personalidad y depresión. Sí se establecen diferencias de género respecto a la patología dual en ambos países. Bueno, hago un pequeño inciso de este artículo que me resultó curioso respecto al tema de la diferencia de género, que es el efecto telescoping en la adición de opiáceos. Este estudio que dice que las mujeres desarrollan fenotipos de adicción y en consecuencia tienen problemas, consecuencias de la salud en menos tiempos que los hombres. Este estudio se hizo con modelo animal, con ratas, y que mostró que tras la administración continuada con fentanilo aparecía en mujeres antes el síndrome de abstinencia que en los hombres. Al igual que cuando retirábamos el opiáceo, los efectos adversos eran mucho mayor y los machos podían tardar mucho más tiempo en tener complicaciones, con lo cual establece la base biológica de las diferencias sexuales observadas entre hombres y mujeres. Bueno, este estudio, que es una revisión sistemática y metaanálisis con más de 100.000 pacientes, establece que el 64% se repiten en todos los estudios, tanto actuales como más antiguos, siendo más frecuente el trastorno depresivo, ansiedad. Bueno, ya introduce tema TDAH con un 20%, estrés postraumático. Todos estos prevalencian de forma actual a lo largo de la vida. En los trastornos de la personalidad vemos una alta prevalencia de trastorno antisocial y trastorno límite de la personalidad en los pacientes consumidores de opiáceos. Bueno, este estudio nos dice que más de la mitad de las recetas de opioides en Estados Unidos van a enfermedades mentales. Esto supone que en adultos con trastorno mental el 20% además consumen opiáceos y que el riesgo relativo de consumir opiáceos en los enfermos mentales es el doble que en población general. Bueno, ¿cómo es el sistema opioide endógeno? No, todos ustedes saben que hay tres familias de péptidos de opioides endógenos, la dinorfina, la endorfina y las encefalinas, y tres familias de receptores específicos, ¿no? Que son los receptores kappa, los receptores mu y los receptores deltas, que ambos familias de péptidos se pueden unir con cada uno de los factores de los receptores específicos. Si hay una interrupción en el sistema, puede producir déficits o excesos en la percepción, en la emoción o en el comportamiento. Esto se traduce en expresiones fenotípicas muy parecidas a las de otros dominios psiquiátricos. Este estudio que nos habla del receptor mu, bueno, pues dice que su función reguladora principalmente es la analgesia, la recompensa y sus respuestas emocionales. Si hay una disfunción, tanto por exceso o por efecto, estará relacionada con la adicción y otros trastornos mentales. Si alteramos su neuroplasticidad, favorecemos la dependencia, la ansiedad o la depresión en pacientes con patología dual. El sistema kappa, tan importante en patología dual, el sistema antirrecompensa que modula el estado de ánimo, luego lo veremos en los tratamientos farmacológicos, regulando el estrés,
que es crucial durante los periodos de abstinencia. Si no, estimulamos demasiado el receptor kappa, incrementaremos la disforia, la ansiedad y el riesgo de recaída. Por eso es tan importante los antagonistas de receptores kappa para el tratamiento de los pacientes con patología dual. Y el tercer receptor, que es el modulador emocional, por su modulación triple a nivel emoción-motivación, también tiene menos riesgo de dependencia que otros opioides y su disfunción se asocian también con estados de ánimo, impulsividad y mayor vulnerabilidad a trastornos adictivos. Bueno, ¿qué opciones tenemos de tratamientos farmacológicos? Bueno, pues clásicamente tenemos los antagonistas opioides, como la naltresona o el nalmefeno, que bloquean los receptores para prevenir los efectos de los opioides, los agonistas opioides, que activan de forma controlada para el mantenimiento, los alfa-2 adrenérgicos que se utilizaban bueno, pues al inicio cuando empezamos el tratamiento de estos pacientes hace más de 30 años, como la clonidina y la guanfacina, o el tratamiento sintomático. Bueno, pues la guía canadiense nos recomienda que tratamientos de primera elección sería la metadona y la buprenorfina en el trastorno por uso de opiáceos y la morfina oral de liberación prolongada como segunda línea. Este fármaco en España no lo tenemos en los centros de adicciones. Y también nos dice que el tratamiento farmacológico es fundamental y complementario serían las intervenciones psicosociales. Que el manejo de la abstinencia aislada sin tratamiento continuo, los resultados son bastante malos, es decir, son pacientes, son enfermedades mentales crónicas por un déficit de opiáceos endógenos y nuestros pacientes normalmente estarán gran parte de su vida con programas de sustitutivos a opiáceos. Importante integrar la reducción del daño en pacientes que siguen consumiendo, pero con sustitutivos opiáceos mejorar su calidad de vida. Bueno, ¿y qué agonistas totales de receptores mu tenemos? La metadona en España y como agonistas parciales de los receptores mu tenemos la buprenorfina con su interesante antagonismo de receptores kappa. Vale. Bueno, ¿cuál ha sido la evolución del tratamiento? Bueno, pues desde el 1960, que afortunadamente Dolinis Wonder empiezan los programas de sustitutivos opiáceos con metadona, agonista total, administración diaria, en oral, solución, comprimidos. En 1990 tuvimos la buprenorfina como agonista parcial, administración diaria, comprimidos sublinguales. En el 2000 se añade naloxona para prevenir el mal uso de parenteral y recientemente, bueno, en 2018 en España creo que entró en el año 2000 la buprenorfina de acción prolongada con inyecciones subcutáneas mensual o semanal. Bueno, ¿qué diferencia hay entre los agonistas totales y los agonistas parciales? Bueno, pues como vemos ahí en el dibujo, los agonistas totales son muy potentes en analgesia, en euforia y en depresión respiratoria. Tienen la misma actividad intrínseca que los neurotransmisores naturales, mientras que el agonista parcial es capaz de unirse a los receptores produciendo solo algunos efectos, sobre todo en analgésica, en euforia y en depresión respiratoria, mucho menos, que es interesante pues, bueno, pues por el tema de problemas de depresión en nuestros pacientes. Estudios hablan que utilizar agonistas o agonistas parciales reduce el riesgo hasta 8 veces durante el tratamiento, o sea, la mortalidad la reduce 8 veces, que la mortalidad se incrementa significativamente si se interrumpe el tratamiento o hay barreras de acceso y que los criterios estrictos de entrada o de acceso al tratamiento limitan el impacto poblacional de forma positiva.
Bueno, lo que se ha visto de los agonistas de opioides, este estudio, que reduce el consumo intravenoso y el uso compartido de jeringuillas tras 6 meses de estudio, que disminuye los riesgos de infecciones y daños asociados, con lo cual la continuidad y disponibilidad del tratamiento son clave para mantener esos beneficios a este tipo de población. Bueno, este estudio también habla que el uso de agonistas disminuye las infecciones transmitibles como VIH y hepatitis C, que cuando los pacientes se inyectan opiáceos incrementa la frecuencia de riesgo, tanto de compartir jeringuillas o sexo no protegido, que la prevalencia actualmente es de un 10% en los nuevos diagnósticos de VIH en Estados Unidos, y la importancia de tratamientos integrados donde en el propio centro se hagan cribados específicos de VIH o hepatitis C a nuestros pacientes con trastorno por uso de opioides y patología dual. Respecto al tema de la seguridad en la seguridad respiratoria, en los estudios dicen que es mucho más seguro la buprenorfina por el efecto techo. Llega un momento que, aunque demos muchas más dosis, aunque el paciente se tome más pastillas de lo normal, la depresión respiratoria no aumentará. Tan solo si el paciente lo combina con otras benzodiazepinas y alcohol, puede aumentar ese riesgo de depresión respiratoria grave, con lo cual es fundamental la monitorización del paciente. Respecto al riesgo del QT prolongado, se ha visto que es mucho más frecuente con la metadona. Siempre que iniciamos un tratamiento con metadona hay que hacer un electroencefalograma y sobre todo en pacientes que van hacia dosis altas de metadona. Y bueno, evaluar hipopotasemia y el uso de fármacos que pueden prolongar el QT. Bueno, este estudio nos hablan de la retención de pacientes con buprenorfina versus metadona. Como ven, tanto la metadona como la buprenorfina sublingual, la retención es muy similar, de un 43-47%. Si es verdad que los estudios hablan de una mayor retención en la buprenorfina de liberación prolongada, pero también es verdad que hay muchos menos estudios de esta sustancia que con las anteriores. Los factores determinantes para utilizar un fármaco u otro sería la preferencia del paciente, el acceso a dosificación no supervisada, el coste. En España la metadona es gratuita, la buprenorfina sublingual, los pacientes tienen que pagar al menos una parte del tratamiento. Bueno, ¿cuáles serían el perfil de los candidatos a buprenorfina? Pues mujeres, principalmente porque la prevalencia, como hemos visto, de patología dual es mayor en mujeres que en hombres, con lo cual tienen muchos más trastornos de la regulación emocional, bueno, como depresión como depresión, ansiedad. Bueno, se ha visto que es mejor en pacientes que están estudiando o trabajando por el tema que es mucho menos sedativo que la metadona. Pacientes estigmatizados por el hecho de tener que ir a un centro, recoger botes, etcétera, etcétera. Pacientes jóvenes está más afectado, evidentemente, en pacientes conductores por el menos efecto sedativo, y se ha visto que en pacientes sin hogar y en pacientes con antecedentes penitenciarios, por la falta de adherencia al tratamiento o por tener las dosis estables de buprenorfina a lo largo de todo el mes, es mucho mejor la buprenorfina de larga duración. Bueno, ¿cuál es la eficacia de este último fármaco? Como hemos visto en este estudio, a 16 semanas pasan de consumir opiáceos no prescritos de un 97% a un 16%, que es una diferencia significativa importante. Bueno, este estudio nos habla del perfil de pacientes en diferencia de buprenorfina sublingual de la inyectable. En este estudio nos habla que es
mucho más beneficiosa en personas con enfermedad mental diagnosticada, particularmente con trastorno depresivo o con otras enfermedades médicas como sería la hepatitis C no tratada. Bueno, con todo esto y viendo que tenemos alternativas terapéuticas que podrían funcionar mucho mejor en unos pacientes que en otros, y ahora lo veremos desde el punto de vista de la patología dual, los últimos datos del Plan Nacional sobre Drogas en España nos dicen que casi 50.000 pacientes están en tratamiento con metadona y tan solo 6.000 con buprenorfina naloxona. No está el dato de buprenorfina de liberación prolongada, pero en España no llegamos a 1.000 pacientes que estén en este tratamiento. Bueno, y para acabar vamos a hablar las diferencias entre metadona y buprenorfina desde el punto de vista de la patología dual y qué nos dicen las evidencias científicas. Como vamos de tiempo. Bueno, este estudio de Maremani del 2011 ya nos decía que la metadona parece mucho más eficaz en pacientes con aspectos sensitivos psicóticos, es decir, todos los pacientes del espectro psicótico, mientras que la buprenorfina sería más eficaz en pacientes con aspecto del comportamiento agresivo, tanto violencia, suicidio, es decir, en pacientes con problemas de la regulación emocional. Bueno, ¿cuál es la decisión clínica desde el punto de vista de la patología dual para poner en tratamiento metadona versus buprenorfina? Pues primero hacer una evaluación integral, ver los otros trastornos mentales que tiene, el riesgo suicida, la adherencia o no adherencia al tratamiento y el riesgo cardíaco. La buprenorfina, la ventaja como antagonista kappa es ideal para pacientes con depresión o anedonia, mientras que la metadona como agonista puro mu sería ideal para pacientes con psicosis o pacientes que necesitan una analgesia potente y una sedación potente. Primero hay que hacer un cribado psiquiátrico antes de iniciar el tratamiento y una coordinación multidisciplinar entre salud mental y los centros de adicciones. Bueno, y la literatura científica que nos dice la buprenorfina, pues que la buprenorfina es más eficaz en los síntomas depresivos, que el antagonista kappa y la modulación serotoninérgica ofrece un mejor perfil antidepresivo y que especialmente es relevante con pacientes con trastornos del estado de ánimo concomitantes con el trastorno por uso de opioides. Respecto al tema del estrés, pues el receptor kappa, que es clave en la disforia, es decir, que si lo estimulamos habrá más disforia, estrés y consumo compulsivo, con los antagonistas como la buprenorfina reduce la motivación negativa y el craving, con lo cual es muy eficaz en los trastornos adictivos y en la ansiedad. El tema del dolor crónico, alivia el dolor, la buprenorfina y reduce la depresión. Es eficaz en el dolor nocioceptivo y neuropático, tiene más perfil de seguridad. Hay que tener en cuenta que los pacientes con dolor crónico suelen abusar de otros opioides, con lo cual es un medicamento más seguro. Respecto al tema de depresión y riesgo suicida, esta la voy a pasar porque el doctor Roncero nos va a hablar en la siguiente presentación. Y respecto a la metadona, los estudios dicen que reducen tanto los síntomas psicóticos como disminuye las dosis de los antipsicóticos o poner segundos y terceros antipsicóticos, con lo cual estabiliza el consumo y la psicosis. Y para acabar, las conclusiones, que sí, que no son muchas, pero que tenemos alternativas terapéuticas farmacológicas eficaces para tratar este trastorno, que lo tenemos que hacer desde la medicina de la precisión, individualizar a los pacientes y ver qué patología dual acompaña a ese trastorno por uso de opioides, y que las neurociencias y los estudios nos indican cuál es el tratamiento óptimo desde la perspectiva de la patología dual. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo.
Y ya vamos terminando con el último ponente de este simposium, que es Carlos Roncero. Carlos Roncero, que todo el mundo conoce, que ha trabajado toda su vida en el ámbito de las adicciones y patología dual. Es el actual presidente de la Sociedad Española de Patología Dual y profesor en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, aunque su vínculo primario lo tenga con la Universidad de Salamanca. Y nos va a hablar de la importancia de la patología dual en el trastorno de uso de opioides y la relación con el suicidio. Bonjour, muchas gracias a los organizadores, Jean-Pierre, Arcaiz, a su equipo que nos transporta y nos recoge, y muchas gracias por dejarnos hablar este año en español, que lo haremos de una manera más fluida que otros años, que era en inglés, y espero que los traductores pues, se puedan adaptar si me acelero. Bueno, estamos en un sitio fantástico, con un clima subtropical que nos han preparado. Lástima no ser surfer y no poder utilizar la playa, pero nos han convocado para hablar de aspectos relevantes o importantes dentro de las adicciones, dentro de la patología dual, y yo les voy a hablar del tema del suicidio en personas que tienen trastorno por consumo de opiáceos. Bueno, vamos a hacer alguna reflexión primero sobre la relevancia del suicidio en nuestra sociedad y luego profundizaremos en las personas que tienen trastorno por consumo de opiáceos y veremos la relevancia, la importancia, les iré asociando con la existencia de otros trastornos mentales, de la existencia, por lo tanto, de patología dual, y remarco otros trastornos mentales porque las adicciones debemos tener claro todos que son trastornos mentales. El suicidio aparece en muy diversos contextos, desde enfermedades médicas, desde situaciones como las que dramáticamente hemos vivido de la pandemia COVID, desde la existencia de trastornos mentales, número uno o quizás el más mencionado y más frecuente, los trastornos depresivos, y afecta a adultos, afecta a mujeres, afecta a hombres, más, estos datos son españoles, pero en Francia yo creo que son muy parecidos, más a hombres que a mujeres, los suicidios consumados, más a personas mayores que a personas de edad estándar. En España, desgraciadamente, estamos en torno más o menos a 4.000 suicidios al año, que no sabemos muy bien cuántos son en personas con trastornos mentales, no sabemos muy bien cuántas son en personas con trastornos por uso de sustancias, pero también el suicidio afecta a una población especialmente sensible, como son los niños, la población infanto-juvenil. Con el COVID, en España y en Francia, por lo que he leído, es muy parecido, se han disparado los fenómenos de autolesiones, los gestos suicidas para suicidas en niños y los intentos de suicidio consumados tuvieron un repunte que afortunadamente ahora parece que están bajando. Bueno, en urgencias era una situación que veíamos pues, con una cierta frecuencia el incremento, el pico de autolesiones, de intentos suicidas. Afortunadamente no detectamos un gran número de suicidios consumados en adolescentes, pero sí de intentos. Les estoy hablando de suicidio, pero el suicidio o la palabra conducta suicida incluye distintas cosas, desde los daños sin una finalidad autolítica clara hasta la ideación suicida, los intentos suicidas y los suicidios consumados. Bueno, ha habido, digamos, discrepancias en cómo encuadrar o cómo categorizar todo esto. Yo les voy a hablar hoy de la ideación suicida y sobre todo de los intentos suicidas. Y esto es relevante, esta reflexión la hicimos pues, con otros colegas europeos
en pacientes con trastorno por consumo de opiáceos? Bueno, porque en general los que están tratados con fármacos agonistas opiáceos, por lo menos en España y en Francia yo creo que también es mayoritario. Y claro, los fármacos agonistas opiáceos, no nos podemos olvidar que son depresores del sistema nervioso central. Y además pueden utilizar, bien por tratamiento o bien por fenómenos de abuso y de otras dependencias, otras sustancias, otros fármacos depresores del sistema nervioso central. Me estoy refiriendo a alcohol, benzodiazepinas, etc. Bueno, esto genera que ya tenemos una predisposición farmacológica para generar muertes, cuando utilizamos de una manera combinada y descontrolada depresores del sistema nervioso central. El suicidio en general en personas que toman drogas, pues cuando se ha estudiado, y algunos trabajos son nuestros, pues se ha asociado a impulsividad, historias de abuso, otros trastornos o la presencia de otros trastornos mentales. Tienen ahí las referencias. Y en este contexto se plantea la necesidad de concienciar y de formar a los profesionales para hacer intervenciones más ajustadas respecto a la prevención del riesgo suicida y la detección, digamos, precoz de las ideas para evitar que pasen a intentos. Y en este sentido, pues es importante lo que estamos haciendo aquí de educación médica, educación sanitaria, para que todos nos vayamos a casa con la idea de que en los pacientes con trastorno por consumo, en este caso de opiáceos, hay que evaluar, hay que revisar permanentemente a lo largo del tiempo pues, los riesgos suicidas. Y además hay un tema con opiáceos que es especialmente relevante. En el artículo discutíamos un poquito cuántas sobredosis de opiáceos son intentos de suicidio, cuántas muertes por sobredosis realmente son suicidios consumados. Pues esto, desgraciadamente, se sabe parcialmente, por no decir que se sabe poco, pero es una realidad cuando uno entrevista a algún paciente que ha tenido sobredosis, que te plantea o bien que se quería matar, o bien que no le importaba morir. Consumí sin valorar mucho cuánto, o había cambiado de dealer y no sabía la pureza, o me inyecté más dosis de lo que yo suelo hacer. ¿Para qué? Llega un momento en el que los efectos, digamos, agradables, reforzantes, entre comillas, no aumentan por mucho incremento de la dosis que tenga el paciente. Bueno, siempre existe clínicamente esa duda o esa cuestión. Este tema de la sobredosis o de los efectos secundarios o de las posibles muertes, bueno, hay que estar estudiándolo permanentemente y con todo tipo de sustancias. Les traigo este artículo muy reciente de dextrometorfano, que no son los opioides, los fármacos o las drogas que estamos habitualmente acostumbrados a pensar, pero recuerden que cualquier sustancia opiácea pues hay que tenerla en el radar de riesgos suicidas. Hace pocas semanas ha aparecido también este artículo muy interesante de un grupo australiano, de gente, de colegas muy conocidos, en los que intentaban evaluar los riesgos o los factores asociados a los intentos suicidas y a los daños autoprovocados. Bueno, ellos estudiaban múltiples factores en una cohorte, como han visto antes, muy amplia, durante 11 años, más de 40.000 personas, y realmente pues llegaban a la conclusión de que hay una serie de factores más implicados, entre otros, el estar hospitalizado, el tener otros trastornos mentales, mencionaban los borderline, el tener psicosis, tener depresión, ansiedad. En el fondo estamos, como ven nuevamente,
volviendo al campo de la patología dual, en pacientes con trastorno por consumo de opiáceos. También hablaban de otros factores más sociales o más legales, como es el haber estado recientemente encarcelado en la cárcel. Bueno, ellos proponen un modelo, el porcentaje de personas que, digamos, hacen intentos de suicidio o consumado, pues afortunadamente no es muy amplio en sus cohortes, pero evidentemente son muertes evitables. Yo les quiero en esta segunda parte ahora presentar algunos datos de nuestro equipo realizado pues, con mis colegas de Barcelona, con los que seguimos trabajando a pesar de que, como ahora decían cuando me introducían, estoy vinculado, soy profesor en la Universidad de Salamanca, aunque trabajo en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid este curso. Y estos datos están extraídos de la época en la que estábamos en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la que bueno, pues hemos estudiado un amplio número de pacientes, ahora se los presentaré, más de 3.000, que acudían a un dispositivo ambulatorio, a un centro de atención a las drogodependencias, que eran mayores de edad. Estamos estudiando, o los datos que les presento, más de una década de personas. Incorporamos los que tenían un trastorno por consumo de opiáceos con los criterios de SM4 y de SM5 y, bueno, y que firmaban el consentimiento informado y seguían un procedimiento, un protocolo que ya otros años se lo he contado, de 3-4 sesiones de evaluación con psicólogos entrenados en los que se le hacía una valoración psicopatológica, clínica, socioambiental importante. Eso supone que, desgraciadamente, pues muchos pacientes no terminan toda la evaluación. Bien, los pacientes de los que partíamos eran pues casi 4.000 pacientes. La mitad fueron excluidos del trabajo porque no tenían un trastorno por consumo de opiáceos, tenían de otras cosas. Y de los que se les podía incorporar, pues había una parte importante, casi la mitad, que no habían completado la evaluación. Había algunos con barreras idiomáticas o con problemas legales y finalmente pues hemos estudiado 329 pacientes. Esto ya una primera reflexión, esto es un trabajo de una década. Cuesta estudiar este tipo de pacientes de una manera completa y de una manera integral y bueno, pues los datos probablemente pues tienen un cierto sesgo de supervivencia en cuanto a quién acude a las evaluaciones. No quiere decir que los otros 1.600 no hayan acudido a tratamiento. Hay muchos que seguían acudiendo a tratamiento, pero no participaban adecuadamente en las sesiones de evaluación. Bueno, este artículo que les he presentado fue aceptado y tenemos las galeradas desde, creo recordar, marzo o abril de este año. Desafortunadamente todavía no está publicado, está en prensa, en la revista. Confiamos que en el número de noviembre-diciembre salga, pero tampoco estamos seguros al 100%. Y luego ahora no sabemos cuándo lo subirán a PubMed. Saben que los norteamericanos tienen una situación con su administración pues complicada y uno de los efectos colaterales es que PubMed, pues que el mantenimiento y los profesionales va más lento o incluso pues está parado, con lo cual espero y confío que a final de año pues puedan tener el artículo. Si alguno tiene un especial interés me lo puede pedir y le enviamos las galeradas corregidas. Bueno, ¿y qué encontrábamos con esta muestra de 300, 400 pacientes? Pues que ideas suicidas se detectaban en más de la mitad. 1 de cada 2 había tenido ideas suicidas. Bueno, esto está más o menos de acuerdo con otros estudios previos, incluidos algún piloto nuestro, pero ya nos marca que hay que prestarle atención. 1 de cada 2 pacientes tienen ideas suicidas. Y en torno a 1 de cada 3, el 35%, han tenido intentos suicidas. Con lo cual esto en la clínica diaria es un porcentaje, un número de pacientes
altísimo. Debemos estar atentos, no solo los médicos, los psicólogos, también los equipos de enfermería que muchas veces están en contacto permanente con los pacientes cuando les proveen la metadona, la buprenorfina, el resto de los fármacos o interdictores de alcohol, lo que sea, porque ellos pueden hacer un trabajo importante en la detección y en la prevención tanto de las ideas como de los intentos, que, como ya ustedes ven, pues es un porcentaje muy alto. Hay muchos factores que influyen. No pretendo, digamos, que puedan ver todas las tablas, todos los datos, tanto de las ideas como de los intentos, pero ya sí que les empiezo a anunciar que la presencia de otros trastornos mentales, en algunos casos psicosis, o sea, no solo hablamos de depresión, está asociado o bien a las ideas o bien a los intentos. Estudiábamos la muestra utilizando el Europasi y, bueno, pues cuando valorábamos las escalas y las subescalas del Europasi en esta población, pues había algunas subescalas que estaban asociadas: mal empleo, uso de alcohol, perdón, problemas psicológicos, la subescala. Bueno, cuando aplicábamos las correcciones estadísticas, el Bonferroni, etcétera, lo que se quedaba asociado era la subescala de alteraciones psicológicas, que en el fondo es una manera de medir la presencia de otros trastornos u otros rasgos, si lo vemos de una manera transdiagnóstica, pero que en el fondo es el campo de la patología dual. Bueno, el modelo, cuando hacíamos la regresión múltiple, pues finalmente los factores que se asociaban tanto a las ideas como a los intentos suicidas era tener otras adicciones, cuantas más riesgo, tener momentos de abuso o episodios de abuso y el número de trastornos, de otros trastornos mentales. O sea, que en el fondo, bueno, pues con estos datos al final lo que estamos remarcando, como intentamos en los trabajos que hacemos y desde la Sociedad Española de Patología Dual, poner en primera línea la relevancia de que un paciente que está consumiendo sustancias con un patrón de dependencia, si tiene otros trastornos mentales, cuidado, porque van a pasar cosas o va a tener un grado de complicación más alto. Bien, hay un dato que no estudiamos, pero que no quiero olvidar en la presentación para que lo puedan incorporar, que es que uno de los factores para tener intentos suicidas es haberlo tenido previamente, los reintentos. Por tanto, otra subpoblación especialmente relevante son el 35 o el 33% de pacientes que ya han hecho intentos suicidas. O sea que en esa población debemos focalizarnos. Si además tienen otros trastornos mentales, estamos casi pudiendo predecir un nuevo intento de suicidio que deberíamos evitar. Como mensajes finales, y más o menos creo que vamos bien de tiempo, el suicidio es muy prevalente en los pacientes con trastorno por consumo de opiáceos. La patología dual, la existencia de otros trastornos mentales, es uno de los factores más relevantes, por no decir que es el factor más relevante, y cuantos más trastornos, más riesgo, y también no nos olvidemos del subgrupo importante de personas que ya han hecho intentos de suicidio. Todos ustedes están invitados a unirse al próximo congreso. Habrá presentaciones en español, presentaciones en inglés de la Sociedad Española de Patología Dual, que tendremos en mayo del 6 al 9 en Valencia, en España. No les prometemos vientos huracanados, no les prometemos que el mar esté muy activo,
pero sí que les prometemos pues, un clima mediterráneo y que podrán disfrutar de una gran actividad científica, incluyendo aspectos asociados al suicidio y la patología dual. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, ahora tenemos turno para preguntas. Tenemos unos 20 minutos, con lo cual vamos bien de tiempo. Claro, ahora todos hemos hablado castellano, pero las preguntas las podéis hacer en francés, en castellano o en inglés, como mejor os venga. Ouais. Oui, un micro. Oui, bonjour Didier Sí, Touzeau. buenos días, Didier Toussaint. Me ocupo de la Sociedad Francófona de Tabaco. Gracias por, Jean-Pierre, también de haber unido el tabaco también con este congreso. Mi primera observación: las interacciones del tabaco con los medicamentos psiquiátricos son muy importantes y probablemente impide la eficacia, invalida los tratamientos psiquiátricos. Esto es un punto que hay que decir y lo quería reaccionar. Y en segundo lugar, lo que yo quería también decir es que la mayoría de los pacientes, tanto en psiquiatría como en los tratamientos y las clínicas que se ocupan de tratamiento adictivas, por ejemplo, bajo metadona, quieren parar el consumo de tabaco. Y el gran problema que tenemos hoy en día es la posibilidad de tener tabacólogos competentes, capaces de tratarles, porque a menudo hay un desconocimiento completo, y también en Francia, y me parece que igual en España, de esta disciplina que es la tabacología. Tercer punto es el problema de la reducción de riesgo en materia del tabaco. No hay reducción de riesgo con el tabaco fumado. La única solución es la abstinencia, y hay que poder proponer lugares sin tabaco, y sobre todo en los servicios. Y lo primero que hay que hacer en estos casos, en mi opinión, es tratar los médicos, porque a menudo son ellos que plantean más problemas y que impiden a los pacientes acceder a estos cuidados. Estos son unas observaciones, consideraciones que quería hacer. Gracias. Y a-t-il une question, du coup? ¿Hay alguna pregunta, por favor? Sí. Sí, muy buenas. Voy a hacer mi pregunta en francés. Yo soy de la Universidad de Paris City. Mi pregunta se refiere a Carlos Roncero. Y por lo tanto, usted ha presentado resultados que hablaban del riesgo de suicidio o los intentos de suicidio con aquellos que tienen trastornos de consumo por opioides. Pero tenemos clínicamente que los opioides, los TSO, son un tratamiento protector contra la depresividad del humor o los episodios depresivos o los intentos de suicidio. ¿Tenéis un comentario o una intuición clínica sobre un riesgo específico respecto a estos pacientes respecto con otras sustancias? Sí, que normalmente se suele decir que el tratamiento de opiáceos pues protege en medida de algunos trastornos depresivos y demás, y que en los datos que tú has presentado también hay esa relación con el suicidio. A ver si tú tienes alguna intuición sobre qué sería el factor que sería un factor diferente del uso de otras sustancias sobre pues, el vínculo con el suicidio. Bueno, respecto a los pacientes con trastorno por consumo de opiáceos que tienen depresión, a veces se ha planteado, por Vega algo apuntaba,
que algunos fármacos agonistas pueden tener un efecto más positivo sobre la mejora o la estabilización del estado de ánimo. Me refiero a la buprenorfina frente a la metadona. Hay otros opiáceos que se utilizan menos, pero que en algunos países se manejan, como la morfina, que bueno, que la visión es intermedia. Evidentemente, cuando hablamos de personas que toman opiáceos, creo que debemos tener el contexto que normalmente toman otras sustancias. Puros, bueno, iba a hacer un pequeño chiste de que tenemos uno en Europa. Normalmente hay que hacer un balance entre los opiáceos y otras sustancias. Los estimulantes, por ejemplo la cocaína, aparentemente sería o tendría un cierto efecto antidepresivo puntual. Con lo cual, bueno, pues hay que hacer siempre una buena evaluación, un buen balance cuando nos planteamos qué está tomando esta persona, qué depresión o qué niveles de depresión, porque estamos frente a algo dimensional, y qué tratamientos aplicamos. Yo creo que el mensaje importante y para llevar a casa a nuestros centros, a nuestros hospitales, es que este aspecto lo debemos evaluar, preguntar a los pacientes, que cuando además sepamos que este paciente tiene una hiperactividad, tiene una psicosis, tiene otros trastornos mentales, el warning se nos debe encender porque son pacientes de mucho riesgo para tener ideas o intentos suicidas. El TDAH o los trastornos de cocaína, que sé que habéis trabajado mucho en ellos, serían un ejemplo paradigmático para pacientes especialmente vulnerables a los intentos y a las ideas suicidas. No sé si he contestado al 100%, pero... Autre question? Jean-Pierre? Bon, ah oui. Sí, solo un comentario. Gracias, Ignacio, por haber hablado de la importancia del tabaco y del poco caso que se le hace. Pero muchos pacientes no tienen screening necesario en cuanto a tabaco. Solo una historia. Cuando intentamos abrir centros de metadona en Francia, conseguimos en Bayona abrir uno de los dos primeros centros de metadona franceses. En 94 fue muy complicado. Pero desde hace unos años, en esta guerra de la metadona que vivíamos, nos apoyaba mucho el profesor Chuck O'Brien de Filadelfia, un gran amigo, gracias a quien tenemos también desde Congreso aquí. Y cuando abrimos el centro de metadona, estaba muy orgulloso de enseñarle, y en este momento en el hospital nos habían puesto la sala de espera, estaba una cosa como un pasillo grande pero cerrado, no corría el viento y todo el mundo fumando, tanto los que se fuman los pacientes que los pacientes. Y él, medio con una pequeña tos, me decía: enhorabuena, Jean-Pierre, enhorabuena por la metadona, pero sabes, no van a morir de la metadona, van a morir del tabaco. Y cuando sabes, está demostrado, hay todas las evidencias que se puede tratar el tabaco con estos pacientes. Desde entonces lo hemos hecho, pero este año de estos pacientes nos han muerto 3 de cáncer de pulmón, de BPC o broncohepatitis crónica obstructiva, BPCO se dice en francés, y no de otras patologías. Es verdad que estos pacientes heroinómanos y politóxicos se han muerto del tabaco. Otra pregunta más.
No. ¿Sí? Claro. Bueno, pues si no hay más comentarios o preguntas, pues vamos a dar por finalizada esta sesión, a daros gracias a todos por haber venido. Muchas gracias a este panel fantástico de haber venido y que sabemos que es complicado porque Néstor y Carlos deben ahora regresar por Fuenterrabía por avión. No sé, igual en velero iréis más rápido que en avión, me imagino. Pero ya veremos. Os damos las gracias a todos y volvemos aquí a las 11:15 en punto para la siguiente ronda sobre patología dual y trastornos de neurodesarrollo. Muchas gracias. De hacer una minuta de video con cada uno. Oui. Yo soy de Matornesi, on va le faire ici, c'est vite fait. Una entrevista.